días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Espero que disfrutando del descanso allá en sus países, del puente de Semana Santa. Y espero también que para el día de hoy, aquellos que siguen los seminarios ya desde un tiempo, estén en esta oportunidad no llenándose de las cargas que a veces ciertas tradiciones religiosas llenan la Semana Santa. Y me refiero a cargas emocionales en las cuales tenemos esos sacrificios en Semana Santa que hacer para restaurar una relación con un Dios enojado. Espero que a día de hoy entendamos que la relación es una relación personal con un Padre amoroso y que este puente de Semana Santa nos da esa oportunidad de reforzar esa relación, en lugar de que, espero que ninguno de los que están escuchando están en estos momentos en un peregrinaje de rodillas, pagando una deuda de aquí a Lima o como sea el peregrinaje. Muy bien, el día de hoy tenemos Jesús y el machismo bíblico. Jesús y el machismo bíblico. Si todavía no han visto el estudio anterior de Jesús, revelando a Jesús desde Moisés y todos los profetas, les recomiendo que lo vean, el camino a Emaús. Les recomiendo que lo vean porque en él tenemos un concepto que podríamos hasta definir el concepto a través del cual interpretar las Escrituras y entender las Escrituras como una evolución del entendimiento humano, del carácter de Dios, y eso también se ve reflejado en muchas de las historias, no solo de violencia, principalmente en el Antiguo Testamento, sino muchas historias de tremendo machismo en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, el mismo instrumento que usamos en el último estudio para discernir, por ejemplo, temas de violencia, se puede hacer de la misma manera para discernir los temas de diferencia de valores entre un hombre o lo que un hombre vale y una mujer, o la valía de una mujer. Exactamente lo mismo. Recordar que el Señor nos dio ese discernimiento a través del Espíritu Santo y a través del reflejo de la vida de Jesús. Hoy vamos a concentrarnos, teniendo en cuenta que esas herramientas siguen disponibles para nosotros, pero vamos a concentrarnos en el machismo bíblico. Dejarme compartir pantalla. Ahí está. Jesús y el machismo bíblico. Ok, vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender más de tu amor, más de tu cariño para con nosotros, de tu sabiduría, porque definitivamente como seres humanos carecemos de ella. Te damos las gracias por esta hora que estás con nosotros y que sea manifestado el carácter de Dios a través de ese estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jesús y el machismo bíblico. Hay una expresión en inglés que se dice the elephant in the room, el elefante en la habitación. Imaginaros, ahí veis en pantalla que tú vas a visitar a esta chica y esta chica te empieza a hablar pues del tiempo, te empieza a hablar de lo que ha hecho el día de hoy, te empieza a hablar de que ha estado cocinando, etcétera. Y tú le hablas a tu pareja o le hablas a tu amigo que ha venido contigo y le dices, bueno, en algún momento hablaremos de que hay un elefante en la habitación. En algún momento, aparte de hablar de la cocina, aparte de hablar de qué libro se ha leído últimamente, hablaremos de que hay un elefante, un pedazo de elefante en la habitación. Esa es la expresión, el elefante en la habitación. Entonces, sí, en este estudio vamos a hablar del elefante en la habitación, porque cuando hablamos del machismo bíblico, es muy fácil derrumbar el Antiguo Testamento. Es muy fácil derrumbarlo. Pero los machistas bíblicos no se agarran del Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento les ayuda a poner más evidencias, pero de los dos clavos ardiendo a donde se agarran son precisamente del Nuevo Testamento y son precisamente del apóstol Pablo.
De ahí, de esos dos clavos ardiendo, se agarran. Y luego, como ya están agarrados en esos dos, luego ya sí usan el Antiguo Testamento para, digamos, tener más apoyo. Si solo se basan en el Antiguo Testamento, ellos saben que no tienen suficiente caso, suficiente poder. Es agarrándose de Pablo donde sacan pecho y ahí es como, ahora ya tengo a Pablo, ahora yo me cojo de todo el machismo del Antiguo Testamento también para ser un machista bíblico. Entonces, sí, vamos a hablar del elefante en la habitación. Primera de Timoteo 2:12. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Este versículo en particular ha sido citado a lo largo de la historia del cristianismo cada vez que la mujer tenía una opinión diferente a la de su esposo o a los teólogos, porque una cosa era ser Martín Lutero, sacerdote católico, alzando preguntas teológicas, y otra cosa muy distinta es si hubiese sido encima mujer, hablando de cosas teológicas, porque ahí tenemos a Pablo hablándole a Timoteo: yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Esta cita se ha usado incluso, hay mujeres que me han mandado comentarios en los cuales sus esposos, que no quieren que estudien la palabra, o por lo menos que no lleguen a conclusiones diferentes a las suyas, les han citado esto. Y la otra, evidentemente, del elefante en la habitación es 1 Corintios 14, del 34 al 35, cuando dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, indecoroso o vergonzoso. Claro, estos dos son los clavos, los dos clavos ardiendo, a los cuales el machista bíblico se agarra. Estos dos. Y digo estos dos porque si bien hay otras referencias de Pablo, si tumbas estos dos, tumbas todo. Si eres capaz de tumbar estos dos, tumbas todo. Pero claro, la Biblia es bien clara, ¿no? Está clarísimo que sí. Bueno, pues hoy vamos a atajar el elefante en la habitación. Pero antes que nada os quiero mostrar una foto. Un par de fotos. Bueno, esta es una foto de una rueda pinchada. Y luego ahí está el gato para sacar la rueda, sacar la rueda y poner la rueda de repuesto. Esta es mi hija con 18 años, se compró su propio autito, su propio coche, y vino del trabajo con una sonrisa enorme, 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 enorme. Al entrar por la puerta me dice: papá, cambié mi primera rueda pinchada. Totalmente contenta y feliz. Hay jóvenes de 18 años, varones, que no son capaces de hacerlo. Pero, amigos y amigas, he visto en la autopista o en la autovía hombres de 40 que tampoco, que están llamando a la asistencia de carretera para cambiar la rueda. ¿Okay? Este es, se llama silage, lo que está detrás del remolque, silage, y las dos cosas son silage, o silo, ¿no? Creo que se llama en español, que es como hierba fermentada, y ese remolque empieza a dar la vuelta y lo va enrollando alrededor del campo para dar comida a los terneros, o a los terneros en el prado. Y la que está conduciéndolo es mi esposa. Y si ella tardaba media hora en alimentar 8 de esos rollos, para yo hacer 8, yo igual tendría que tardar, pues igual 2 horas. Yo tardaba 2 horas, ella tardaba media hora para hacer los 2 rollos. A cualquiera de esos machistas, si mi esposa estuviera ahora con nosotros, yo le invito a hacer una carrera con mi esposa a la hora de conducir el tractor,
y a ver quién es más rápido. A cualquiera de esos machistas. ¿Ok? Habrá alguno que la gane, claro, por supuesto. Pero os aseguro que va a haber muchísimos que muerdan el polvo. ¿Ok? Entonces, yo vengo de una historia familiar en la cual el machismo fue parte de la fibra en mi casa, por parte de mi padre. La valía de mi madre fue desgarrada completamente. Mi madre no se sacó el carnet de conducir precisamente no por la falta de apoyo económico de mi padre, sino por la falta de apoyo emocional y psicológico, que le llegó a mi madre a pensar que ella era inútil para sacarse el carnet de conducir. Pero no solo eso, sino que mi madre era inútil para sacarse cualquier estudio, que mi madre era inútil para poder cocinar bien, que mi madre era inútil para poder tener la casa correctamente, que mi madre era inútil para todo. La violencia psicológica machista de mi padre era astronómica. Y esto normalmente ocurre muchas veces. De un hijo alcohólico sale, o sea, de un padre alcohólico sale un hijo alcohólico, de un padre machista sale un hijo machista, pero también ocurre lo contrario. Ocurre que los hijos ven la situación en la casa y luego se alejan precisamente de todas esas cosas. Ni mi hermano ni yo somos alcohólicos, ni mi hermano ni yo somos machistas. De hecho, el machismo es uno de los defectos no es uno de mis miles de defectos, el machismo no es uno de ellos. De mis miles de defectos, el machismo no es uno de ellos. Y precisamente es porque lo he experimentado desde el punto de vista personal en mi casa con mi padre, de la manera en que la voz de mi padre era la voz de mi padre. O sea, si íbamos a comprar un auto, ese era el auto, esa era la decisión. Si había que mover un dinero, ese era el dinero que se iba a mover. Si había que irse de vacaciones, era el lugar donde había que irse. Había que hacer todo lo que mi padre decía. Mi madre no tenía voz ni voto. Si había que renovar el baño, era como mi padre lo dijera. Si había que renovar la cocina, era como mi padre lo dijera. O sea, mi madre no tenía voz en absoluto. Paralelamente a ello, tuve el privilegio de estar expuesto al menor machista que yo conocía, al menor de los machistas que yo conocía, que era mi abuelo materno. El reflejo opuesto al de mi padre. Mi abuelo no fumaba, mi abuelo no bebía, mi abuelo no iba con mujeres, entrabas a veces en la casa y le veías barriendo. Fíjate, en los 70 y en los 80, un hombre barriendo la casa, lavando los platos. Lo que otros hombres dirían ese es un poquitito medio debilucho. Pues no era debilucho, era la imagen de un hombre que entiende el valor de la mujer que tiene en la casa. Entonces, nosotros, mi hermano y yo, estuvimos expuestos a las dos cosas. Al machismo extremo por parte de mi padre y al contramachismo por parte de mi abuelo materno. A las dos cosas estuvimos. Pero fijaros que mi esposa estuvo expuesta también estuvo expuesta al machismo religioso. La mamá de mi esposa falleció cuando ella tenía 2 años y medio, más o menos, y fue tomada en adopción por una familia muy conservadora, en la cual el vestir de rojo, por ejemplo, era una mujer que se vistiera de rojo, una de las hijas que se vistiera de rojo, con algo de rojo, era un símbolo de Babilonia y la hacía prácticamente prostituta. O sea, el que mi esposa con 17 años fuera al cine con un chico de la iglesia en una hora en la cual la película acababa como a las 8:30 de la tarde, como a las 8:30, y llegar a la casa con un chico al cine, causa que a mi esposa la cojan con tijeras y le corten el pelo y la rapen todo cortadito, como si hubiese ido a un campo de concentración, la rapen con 17 años. Cuando yo conozco a mi esposa, aparte de ser una mujer encantadora, una joven encantadora, una de las cosas que me di cuenta desde un principio fue que
no tenía opinión. A lo que me refiero que no tenía opinión, no expresaba su opinión, sino que si yo decía, vamos allí, ok. Si vamos al otro lado, ok. Compramos esto, ok. Mañana ok. Entonces, cuando yo era una persona que le gustaba discutir mucho, le gustaba el debate y la discusión, cosa que ahora detesto, pero en su día me gustaba mucho el debate y la discusión. La discusión no airada, ni mucho menos, sino una interferencia de ideas. Entonces, cuando mi esposa estaba de acuerdo conmigo, siempre estaba de acuerdo conmigo, yo le decía, no, 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 no. ¿Cómo? ¿Me estás dando la razón? Me decía, sí, pero es que tiene la razón. Dice, eso es indiferente, aunque tenga la razón. El caso es que yo le enseñé a mi esposa a renegociar términos. Le enseñé a mi esposa que no, 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 tú me tienes que llevar la contraria en esto y en esto. Amigos, el día que la enseñé, porque la liberé de todo, de toda la represión que le habían influido y llegó un momento que, ¿no? Un momento además aprendió rápido. Todavía de novio, se aprendió muy rápido. Es decir, no, no, es que, ¿sabes qué? Yo quiero ir al otro lado. Entonces yo tenía que defender mi idea y ella tenía que defender su idea de una manera civilizada, porque era mejor mi idea que la suya, etcétera, etcétera, etcétera. Y uy, muchas veces en esos primeros meses, etcétera, me arrepentí. Yo le he dado a esta chica las herramientas para llevarme la contraria en todo momento. ¿Okay? Mira, en realidad no es que yo la enseñé, simplemente le quité esa carga que tenía de ese machismo bíblico que tenía sobre su crecimiento y sobre su desarrollo. Y digamos que de esa manera ella floreció como realmente ella era, una persona con unas ideas propias, con una identidad propia, no una identidad que está sometida a una pareja, sino la suya propia. Eso, o sea, llega un momento todavía prácticamente ni siquiera en el primer año de matrimonio, en el cual mi esposa es mi esposa, está junto conmigo, pero es totalmente independiente en sus ideas. Yo siempre digo que la razón por la cual, una de las razones en las cuales mi esposa contribuyó a que yo diera mi corazón al Señor es porque yo cogí la Biblia simplemente para criticar la Biblia. Y mi esposa, en ese momento, cuando yo le decía, no, me tienes que discutir en este término y en este término, en este término, decidió quedar callada y no discutir. Era no por sumisión, sino todo lo contrario. Ahora, porque era su decisión de no contestarme. Era su decisión de no entrar en batalla teológica conmigo. Y fue a través de ella que yo di mi corazón al Señor. Si yo hubiese levantado el tono de voz a mi esposa, si yo hubiese levantado la mano a mi esposa, la levanto una vez. La levanto una vez. Mi esposa y yo, por lo menos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, teníamos luchas, peleas físicas en la sala de estar, en la cual ella estaba enfrente de la alfombra y yo en el otro lado de la alfombra, y nos agarramos y era ver quién, como una lucha libre. Y los niños pequeñitos sentados en el sofá, venga mamá, y mi hijo Nicolás, no, venga papá. Y cuando la mamá me tenía, mi hijo saltaba detrás y trataba de quitarla. Y cuando la tenía ella, mis hijas saltaban para defender a la mamá, etcétera. Había que ganarla, porque yo solo le sacaba 5 centímetros a Verónica y ella era muchísimo más atlética que yo, muchísimo más atlética. Los machistas bíblicos ya van a estar diciendo, ay, este Óscar está a medio hacer también. Digo, no, no, es que, es que a mí ni si me hubiera ocurrido utilizar mi músculo para someter de una manera bully a mi esposa. Primero que físicamente ella hubiera puesto resistencia, y luego que sería la primera y la única vez que lo podría hacer. Porque ella ya no estaba para volver nuevamente bajo el yugo de un machismo bíblico impuesto encima por una persona que ella quería. ¿Okay?
Entonces, eso es un poquitito de mi experiencia, es un poquitito de mi experiencia. Bueno, vamos a quitarnos el elefante de encima, ¿ok? Vamos a introducir el tema con Génesis 1:27, donde creó pues Dios al hombre. Y esa palabra hombre es Adam en hebreo, que significa en este contexto ser humano. ¿Okay? A veces nosotros lo usamos también en no tanto estos días, pero por ejemplo hace 20 años se podría haber dicho que hubo 25.000 personas, o podríamos decir, había 25.000 hombres en esa manifestación, pero igual no había 25.000 hombres, todo hombres. Es una manera de expresión de un lenguaje que precisamente es un lenguaje más tirando hacia el machismo, pero se podría usar, había 25.000 personas o había 25.000 hombres, a pesar de que no todos fueran hombres. Entonces, la palabra Adán en el hebreo precisamente tiene esa dualidad. Y aquí es clara esa dualidad. ¿Por qué? Por la segunda parte del versículo. Porque cuando Dios crea al hombre, al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo crea, varón y hembra los creó. O sea, la imagen de Dios es el varón y la hembra. Ambos es la imagen de Dios. No son iguales, pero son su valor son idénticos. Lo que un, lo que un Golden Retriever puede hacer, un Chihuahua no puede hacer. O lo que un pastor alemán, un perro pastor alemán puede hacer, un Chihuahua no puede hacer. No son iguales, pero ambos tienen el mismo valor de vida que tiene un perro. De la misma manera que entre los hombres no somos iguales. Yo mido 1,77 y con 1,77 hay ciertos lugares en los cuales yo no llego. Tengo un amigo que mide 1,89 y cuando viene a la casa, si yo tengo que coger ciertas cosas, me tengo que subir a una silla. Pero él no se tiene que subir a la silla, él lo puede coger desde el suelo. ¿Somos iguales? No. ¿Tenemos el mismo valor? Sí. Pero no somos iguales, a pesar de que él es hombre y yo soy hombre. O sea, una tenista femenina no es igual que un tenista masculino como Rafa Nadal. Si combináramos la liga femenina de tenis y la liga masculina de tenis, la primera mujer estaría en el ranking más allá del 150 o el 200, la primera mujer. Y el resto serían hombres. Pero, a pesar de no ser iguales, tienen el mismo valor. Porque yo, siendo hombre, si me pongo a jugar a tenis, yo no voy a estar en el número 200. Yo voy a estar en el número 300.000 o en el número 400.000 o en el número 500.000. Y va a haber muchísimas, miles de mujeres que van a estar por delante mío. Porque yo no sé jugar al tenis. Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, es lo que se llama Adán. Adán no es un hombre. Adán es un hombre y una mujer, según Génesis 1:27. Es curioso porque dentro del machismo más extremista bíblico, existe una línea, y tal vez alguno de ustedes la conozca, existe una línea en la que llama a el regreso a los métodos de Génesis, particularmente cuando se refiere a la alimentación. Y en esa línea que se refiere a, vamos a regresar a Génesis, particularmente a la alimentación, y en 2 versículos más, en el 29, dice que daré de él todo fruto que tiene semilla, etcétera, etcétera. Esta línea promueve una dieta de Génesis basada en solo comer frutas y verduras, etcétera, basada en lo que podríamos llamar a un veganismo. De vuelta, digamos, al Génesis. Esa es la idea, de vuelta al Génesis. Claro que en ese veganismo, en esa dieta, el árbol de la vida no está presente porque no tenemos acceso a él. Así que hay un poquitito de contradicción en ello, pero en ese regresa a Génesis, no regresan a esto tampoco. No regresan, esto no está en las cartas, en el cual
la mujer tiene el mismo valor que el hombre y que está puesta al lado y a la misma altura que el hombre y no por debajo del hombre. Entonces, vamos hacia Génesis cuando se trata de comer, pero no vamos hacia Génesis cuando se trata de igualdad o de ecualidad entre el varón y la hembra. ¿Okay? De ahí en adelante, de Génesis en adelante, la historia está escrita en el Antiguo Testamento, donde David es un héroe a pesar de ser ser parte de la poligamia, de tener muchas mujeres. Porque cuando hablamos de poligamia no estamos hablando de casos de mujeres que tengan muchos hombres. No sé si se dan cuenta que cuando hablamos de poligamia y decimos, bueno, en el Antiguo Testamento hay poligamia, sí, pero es una poligamia en la cual tienes muchas mujeres. No es una poligamia en la cual una mujer tiene muchos hombres. Eso no se da en el Antiguo Testamento. Entonces, los reyes de Israel, tienes a David, que tiene más de una mujer, 7 legales más concubinas. A la edad de 70 años tenía frío y le ponen una concubina jovencita desnuda para calentarlo. Pero David es el hombre de fe, el hombre de los ojitos de Dios. Es el hombre de los ojitos de Dios y está durmiendo con una chica joven, virgen, desnuda, con 70 años. Que vamos a hablar de Salomón, el orgullo del templo de Salomón, y tenía más de 900 mujeres y concubinas. Pero es que Moisés tenía 2. Y aquellos que no sepan que Moisés tenía como mínimo 2 mujeres, que lean, creo que es en Números 12. Una era midianita, Sefora, y la otra era etíope de la tierra de Etiopía. Pero Abraham tenía más de una, y no solo la esclava de Egipto, sino que después de la esclava de Egipto, a la que aparta y a su hijo aparta, o sea que no la da, no se queda con ella, sino que la aparta después de usarla. Luego se le juntan, después de la muerte de Sara, se le junta otra mujer más otras concubinas, y eso también está en Génesis, os lo dejo para vosotros que lo leáis. Jacob, evidentemente, tiene 4. Estos son los padres de la nación judía. Abraham tiene varias, Jacob tiene 4, David tiene 7 legales, bueno, 7 legales porque las tomó como más concubinas, etc. Entonces, las leyes están hechas, las leyes de divorcio en la cual un hombre se podía divorciar, de hecho por el decreto de Moisés, es por el hombre. El hombre se puede divorciar, la mujer no se puede divorciar. Es el hombre el que se puede divorciar, no la mujer. El 10º mandamiento dice que no codiciarás la casa de tu vecino, ni la mujer de tu vecino, ni el siervo de tu vecino, ni el buey de tu vecino. La mujer es como objeto y de hecho se paga por ella. 20 monedas de plata es el precio dado en ciertos momentos históricos por la mujer. Si una mujer en el Antiguo Testamento es violada y se descubre que ha sido violada, la responsabilidad del violador es casarse con ella. Tiene que pagar él la dote, no ella. Él tiene que pagar la dote, él tiene que pagar esas 20 monedas de plata. Él paga el dinero para casarse, esa es su responsabilidad. Y lo vemos en la historia de una de las hijas de David con uno de sus hermanastros, en las cuales su hermanastro la desea, la persigue, finge estar enfermo, pide por ella para que le venga a cuidar. Cuando ella viene a cuidar a su hermanastro enfermo, su hermanastro la viola. Después de violarla, la repudia. Ya como quizás satisfecho lo que deseaba y como un niño malcriado la repudia. Y ella es la que le pide a él, no me dejes así, ahora me tienes que tomar como mujer.
Fijaros que el machismo ahora está promovido y perpetuado por la misma mujer. Ahora la mujer está demandando no que le corten la cabeza a este hombre, no que lo metan en la cárcel a este hombre, no, que este hombre ahora no me deje así, que se case conmigo. Ahora la mujer está demandando que el violador se case con ella. El sumo sacerdote no se podía casar con una mujer que hubiera tenido ya una relación sexual anteriormente. Ni el sumo sacerdote, ni ninguno de los sacerdotes. Y evidentemente los sacerdotes tenían que ser todos varones. Ahora, vamos a quitarnos de en medio el elefante y avanzamos. Vamos a dedicar este tiempo a un estudio bíblico con referencias bíblicas que, ¿por qué? Porque el machista bíblico usa esto. Entonces, como usa esto, vamos a usar nosotros también esto y vamos a estudiar esto desde el punto de vista bíblico. Lo que voy a decir en estos momentos no me lo he inventado yo, no lo he descubierto yo, sino que leyendo aquí, leyendo allá, amigos que me dan recursos, lee esto, lee lo otro, personas que comentan, fíjate este versículo, fíjate esta palabra, fíjate este contexto histórico, comentarios bíblicos publicados, estudiosos del hebreo, estudiosos del griego, etc. Esto no me lo he inventado yo, pero lo voy a compartir con vosotros, porque creo que es importante descubrir o quitarle el arma principal al machista bíblico. Entonces, en 1 de Timoteo dice, capítulo 2, versículo 12, dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Que se calle la mujer, que no tenga autoridad sobre el hombre, a pesar de que en el mismo libro de Timoteo nos dice que todos nos tenemos que someter los unos a los otros, así como lo dice también en Efesios 5, de someternos los unos a los otros, porque autoridad y sometimiento no es lo mismo. Yo no permito que la mujer enseñe. Bien. En el capítulo 3, perdón, no es el capítulo 3, perdón, es capítulo 1, versículo 3, perdón, 1 Timoteo 1:3. 1:3, después de presentarse a Timoteo, Pablo dice lo siguiente. Le está escribiendo a Timoteo y Timoteo está en la iglesia de Éfeso. Está en la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, Pablo ha descubierto o ha podido observar que hay un problema con alguna persona. Tal como te rogué a Timoteo, al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Te pedí, Timoteo, que te quedes en Éfeso para que algunos no enseñen doctrinas extrañas. Timoteo está en Éfeso y Pablo le está mandando una carta al respecto, donde hay algunos, no digo nombres, hay algunos, no digo nombres, que están enseñando doctrinas extrañas. Ok. ¿Quiénes son esos algunos que están enseñando doctrinas extrañas? Bien. En Hechos 19, cuando la historia nos lleva a Éfesos, nos muestra un episodio en la cual un hombre llamado Demetrio, que hacía mucho dinero vendiendo templecitos de plata de la diosa Diana, que es el nombre, que es Diana es el nombre romano, y el nombre griego es la misma persona, o sea, la misma diosa, Artemisa. Entonces hacía hacía dinero de vender estampitas y modelados de plata de la diosa Diana o Artemisa. Entonces, claro, ahora llega Pablo y Pablo está diciendo que hay un Dios
en el cual no hace falta vivir por los sacrificios de comprarle amuletos o esto o lo otro. Entonces este hombre empieza a perder dinero. Y aquí la historia nos dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. El camino es el nombre en el cual eh, se le da a esa línea del judaísmo que ha aceptado a Jesús, el camino. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana o Artemisa y producía no pocas ganancias a los artífices. Entonces, él ve que está perdiendo dinero por lo que Pablo está predicando, entonces crea una revuelta. Y en esa revuelta, varias veces cuando tratan de hablar, se alza una gran voz. Y aquí vemos en la segunda parte del versículo 34 que dice: clamor se levantó de todos ellos gritando como por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Okay. ¿Dónde está Timoteo? En Éfeso. Ahí está Timoteo. En el lugar donde el templo de Artemisa no es solo vigente, sino que es la religión oficial de toda la provincia y de toda la extensión. Ok, esta es una imagen de Diana o Artemisa, diosa del arco, diosa de la casa, diosa de la fertilidad, etcétera. De hecho, se estima que, fijaros ahí cómo tiene alrededor del pecho, tiene como huevos, manifestando también ese aspecto de fertilidad de esa diosa. Ok, os voy a comentar un número de cositas que se saben del culto a Artemisa. El culto a Artemisa era un culto femenino. ¿Qué significa que era un culto femenino? El culto era dirigido por sacerdotisas. Y estas sacerdotisas, parte de la parafernalia religiosa, incluía adornarse el cabello con oro y joyas y vestidos costosos y despampanantes. El cabello estaba entrelazado con oro y con joyas y vestidos como de realeza, y ellas eran las sacerdotisas de este culto pagano, en el cual la mujer tiene autoridad sobre el hombre, por lo menos desde el punto de vista sacerdotal. Pero no solo eso. Artemisa era también la diosa de la fertilidad y el parto. A ella se encomendaban para la salvación de sus hijos al dar a luz. Si tú estabas embarazada, en aquella época, evidentemente, había un alto índice de muerte infantil o muerte de la mamá. Entonces, ¿cómo yo voy a ser salva a través del parto? ¿Cómo yo voy a pasar por el periodo del parto y ser salva o sobrevivir al parto? Entonces, ¿a quién yo me tenía que encomendar si yo era mujer? Pues yo me encomendaba a la diosa Artemisa, porque la diosa Artemisa me iba a salvar a través del parto. Entonces, era un culto en el cual la palabra profética la tenía única y exclusivamente la mujer. O sea, todo lo que tenía de mal, de machismo, el culto judío, en el cual la palabra de autoridad era el hombre, la mujer tenía que estar callada cuando el hombre profetizaba, etc. Todo lo que tenía de machismo, lo tenía esto, pero desde el punto de vista de un machismo femenino. Porque no podemos decir un feminismo, no, en realidad era un machismo, pero digamos, puesto en escena por mujeres.
la mujer que profetizaba y era sacerdotisa o era su palabra valía y ya no había que argumentar nada. ¿Okay? Fijaros que para hacer eso se ponían en su pelo unas cosas muy raras, así como unas trenzas así que le salía como, que hacían como una especie de orejas, le formaban así como de carnero, etcétera, y todo estaba como medio intermezclado con oro y joyas. Y luego, claro, sus vestidos. Y ahí, cuando ibas con ese estatus, tu voz estaba por encima a la hora de enseñanza profética y mística y teológica por encima de los hombres, porque la diosa era Artemisa. Y si quedabas embarazada, te tenías que encomendar a esa diosa para que te salvara a través de los dolores de parto. Ahora fijaros, en Artemisa la mujer fue creada primero y luego y sus sacerdotisas estaban por encima del hombre. No había hombre que tuviera voz ni voto a nivel teológico o religioso en el culto de Artemisa. O sea, repito, todo lo mal, todo lo de que a un extremo estaba en el culto judío, ahora con Artemisa estaba en el otro extremo. Ahora fijaros, cuando vamos nuevamente... perdón, esto es una imagen de una de las sacerdotisas. Fijaros, no se ve, evidentemente es una imagen en piedra, pero fijaros el pelo que estaba entrelazado como figurines, etcétera, y al mismo tiempo incrustados con oro y con joyas, etcétera. Aquí esto es una representación del tal, en el cual tenemos el oro. O sea, esto te daba un estatus, el poder amazónico de la mujer, en la cual estaba por encima de los hombres, porque la mujer vino primero y estaba por encima de los hombres y tenía directa comunicación con la diosa Artemisa. Este es un ejemplo, por ejemplo, de esos adornos que se ponen en el pelo con oro, y con joyas, etcétera, valioso, ¿no? Ahora vamos al texto, fijaros. Asimismo, que las mujeres en vuestra congregación se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro y perlas o vestidos costosos. Sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Y luego fijaros, versículo 11, que la mujer, fijaros que antes es una recomendación a las mujeres y luego dice que la mujer aprenda calladamente. ¿Qué mujer? ¿Es la mujer genérico? ¿O es una de las personas que en el capítulo 1, versículo 3 nos dice que tienes que estar ahí porque hay algunas personas que están enseñando cosas que no son? ¿Esta mujer es una mujer genérico? ¿O es la mujer? Esa mujer ahí que precisamente está con peinados ostentosos como para culto de Artemisa y entrelazado en ello oro y perlas y vestidos costosos. A esa mujer que aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue primero, después Eva. ¿Por qué nos dice eso? Porque Adán fue primero y después Eva. Porque la mujer en Éfeso dice que la mujer viene primero y la mujer tiene autoridad sobre el hombre. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. No hace falta ir a Artemisa si estás embarazada para que Artemisa te salve.
Lo que ocurría en Éfesos es que estábamos bien en la fe de Jesús hasta que me quedo embarazada. Cuando me quedo embarazada, pongo en mi bolsito un figurín de Artemisa. ¿Por qué? Porque el figurín de Artemisa me va a ayudar a mí a ser salva o protegida a lo largo del embarazo y después en el engendramiento del hijos. Fijaros que este versículo, incluso dentro del cristianismo, se ha traducido como diciendo que para que la mujer se salve tiene que quedar embarazada. Si no está embarazada, no se va a salvar. Pero todos los elementos del culto de Artemisa están presentes en estos versículos, todos los elementos, en el cual la mujer adora a Artemisa con unos peinados, pero además muy raros, muy ostentosos, con oro y perlas en ello, en la cual la mujer entra como un elefante en una cacharrería, en la cual ahora precisamente ese machismo que los fariseos usaban cuando había que acallar a la mujer, es la mujer la que está acallando al hombre, y encima dicen creer a Jesús, pero cuando quedan embarazadas se llevan están adorando a Artemisa para que las proteja. Y la pregunta es, ¿esa mujer es genérico o esa mujer es la mujer? La mujer que tú y yo, Timoteo, sabemos quién es, de esos algunos que están mostrando lo que no es. Están mostrando lo que no es. Y le recuerda, pues que en Génesis no, la historia en Génesis no es así. Y que para ser salva tú no necesitas irte a Artemisa, te puedes quedar en Cristo Jesús. Él te salva, Él te protege a lo largo del embarazo. Y que la mujer no tiene que ir ahí con un estatus sacerdotal como que tiene la última palabra. Básicamente lo que está diciendo Pablo es que todo lo malo que los fariseos estaban haciendo ahora es esta mujer lo está haciendo y está contaminando a aquellas personas, aquellas mujeres que están dentro de la iglesia a hacer lo mismo. Pero nuestro culto no es culto de Artemisa, nuestro culto es culto a Cristo Jesús. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sombrías, fieles en todo. Fijaros, este versículo en 1 Timoteo 3, Pablo se está refiriendo, es el mismo capítulo, Pablo se está refiriendo a los diáconos. Ciertas traducciones, intencionadamente o no, traduce la palabra mujeres como esposas, descalificándolas para la posición de diácono. Es en la sección de diáconos y está hablando en relación a los diáconos. Si eres mujer, diácono, mujer, que no sean calumniadoras, etc. Y si eres diácono, hombre, pues que no tengas muchas esposas, que no te des al vino, que no sé qué. Pero en el contexto de diácono. Pero si pones esposas, y ya has dicho a los hombres que no tengan muchas esposas, y luego dice de igual manera las esposas, estás poniendo las esposas por debajo, pero la palabra no es esposas, la palabra es mujer o mujeres. De igual manera, las mujeres deben ser, las mujeres, podríamos poner entre comillas, diáconas, porque es en la sección de diáconos, deben ser dignas, no calumniadoras, sino sombrías, fieles en todo. ¿Por qué hay traducciones que traducen la palabra mujeres como esposas? ¿Es intencional o no es intencional? Fijaros que en Romanos 16, versículo 7, dice, saluden a Andrónico y a Junia, mis compatriotas, y habiendo estado en prisión conmigo, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Junia es un nombre femenino, en el cual es compatriota de Pablo, junto con Andrónico, posiblemente pareja, entre ellos dos, habiendo estado en prisión también con Pablo y destacándose por encima destacándose entre los apóstoles. Los manuscritos más antiguos nombran a Junia, femenino, como por ejemplo la Reina Valera antigua, Junia. Sin embargo, manuscritos posteriores y traducciones alteran el nombre a Junias,
Lo más antiguo pone Junia. ¿Por qué? Porque aquí parecería como que lo está poniendo a Andrónico y a Junia a la misma altura de los apóstoles. Manuscritos después y traducciones después pone la palabra Junia como Junias, y Junias es el nombre masculino. Pero es que en el mismo capítulo 16 tenemos otras evidencias. Les encomiendo a nuestra hermana Phoebe, quien es diaconisa, la palabra es diáconos, quien es diáconos de la iglesia en Cecrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. ¿Ustedes se creen que Phoebe, al ser diaconisa o diáconos, era ayuda para Pablo porque en el día de la comunión, de la Santa Cena, le ponía trapito blanco sobre el pan y el vino? ¿Esa era la ayuda de Phoebe? Esa ayuda de que limpiaba lo que es el edificio de la iglesia. Ya les puedo decir que no, porque no había edificios de iglesia. Y les puedo decir también que no, porque el ritual litúrgico de la Santa Cena no era así. El romper pan era cenas, no un pedacito de pan así pequeñito y un poquitito de jugo de uva con una liturgia. Así que ya les puedo decir que no. Entonces, la nombra diáconos y dice que es de gran servicio, dice exactamente lo mismo que cuando encomienda a Timoteo a Éfesos o cuando encomienda, por ejemplo, a Juan Marcos. Manda a Juan Marcos porque es de ayuda para mí, en la misma altura que Juan Marcos. Otras mujeres referidas con la palabra griega diáconos es Evodía y Sintique en Filipenses 4, Tabita o Dorcas, el nombre griego en Hechos 9. Las hijas de Felipe son llamadas profetas en Hechos 21. Mujeres en las cuales Pablo se está relacionando, llamándolas diáconas del Señor, siervas del Señor. Y evidentemente tenemos ahí personas que están profetizando, como por ejemplo las 4 hijas de Felipe. Les quiero poner una ilustración delante de ustedes. Imagínense que las 4 hijas de Felipe, que una de ellas es muy escritora, que de ellas va a escribir mucho. Y una de las 4 hijas de Felipe escribe mucho, escribe muchos conceptos y muchos conceptos teológicos. Entonces, esta hija de Felipe, una de ellas, imaginaros, que ha escrito 4 o 5 cartas. Y de esas 4 o 5 cartas hay un valor teológico muy grande. ¿Okay? Entonces, teniendo un valor teológico muy grande en esas 4 o 5 cartas, ahora un hombre coge esas 4 o 5 cartas, se pone enfrente de toda la congregación y va a predicar por 1 hora. Y salvo la bienvenida y la introducción a lo que va a ser y la despedida, el resto del sermón es básicamente citas de una de las hijas de Felipe. Cita de la hija de Felipe porque es profeta, cita de la hija de Felipe, cita de la hija de Felipe, cita de la hija de Felipe y cita de la hija de Felipe. Al final de la hora, ¿quién ha predicado? ¿El hombre o la hija de Felipe, que es profeta? Al final de la hora, ¿quién predicó en realidad? Es la hija que predicó, a través de, digamos, el altavoz que vendría a ser el hombre. Así de ridículo es cuando alguien coge escritos de una mujer que, si alguien cogiera los escritos de una mujer y dice, esta mujer es profeta, voy a citarla por toda 1 hora, pero voy a estar en contra de que la mujer se suba a un púlpito a predicar. Es así de ridículo. El hombre puede citar a una mujer por toda 1 hora y al mismo tiempo estar opuesto a que la mujer hable del púlpito. Eso es ridículo, totalmente ridículo.
Aquí lo que estamos viendo es que Pablo no tenía ningún problema con mujeres que estaban, de hecho, profetizando, que estaban predicando y que estaban hablando de Jesús. Entonces, eso revertido a lo que hemos visto en 1 de Timoteo, refuerza la idea de lo que estaba pasando en Éfesos. En Éfesos había gente dentro de la iglesia que estaba introduciendo el culto a Artemisa. Entonces, a esas personas, y una de ellas era una mujer, le está diciendo que a esa yo no lo permitiría, Timoteo. No la permitas hacer esas cosas. No le permitas decir esas cosas. Le está parando a un individuo, a una persona, a una mujer, no a todas las mujeres. Porque como no leamos la Biblia en su contexto, nuestro machismo se convierte en un pretexto. Fijaros en esta. Den mis saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Fijaros, ¿qué notáis aquí? No dice den mis saludos a Aquila y Priscila. Dice a Priscila y a Aquila. Pone a la mujer primero. Esta pareja pone a la mujer primero. No sé si muchas veces habéis visto en el cual a veces la que está interesada, ambos son hijos del Señor, ambos aman al Señor, etcétera. Pero la que está interesada, digamos, en cosas teológicas, en conceptos teológicos, etcétera, es la mujer, no el hombre. El hombre lee la Biblia, pero no está muy metido en las cosas, no le interesa mucho lo que es dar un estudio teológico, o no le interesa o no tiene la capacidad para hacerlo, y sin embargo la mujer, su pareja, su esposa, sí. Este era el caso de Priscila y Aquila. La que tenía el poder persuasivo de teología no era Aquila, era Priscila. Aquila es varón, por cierto. Aquila, que es el esposo, no era el que tenía el poder de discernir la teología, de explicarlo, de poner todo en un contexto, etc. De los dos, era Priscila la que enseñaba más. Y Aquila estaba un poquitito, pues como iba apoyando. Desde el punto de vista teológico me refiero, lo que se puede conocer como un estudio bíblico. Aquila apoyaba el estudio bíblico, pero era Priscila la que llevaba la mayor carga del estudio teológico. Entonces, fijaros, porque en 1 de Timoteo dice que calle, que se someta. Pero, entonces, ¿por qué no lo aplica a Priscila y Aquila? Porque 1 de Timoteo 2 está hablando de un problema en Éfesos, de un número de gente, entre ellos una mujer que posiblemente sea la cabecilla, que está tratando de introducir la adoración a Artemisas dentro de ese grupo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque Pablo entonces sería inconsistente con el resto de relaciones que tiene con mujeres enseñando. De hecho, por ejemplo, en el libro de Hechos, encontramos a Apolos. Y Apolos, os acordaréis que en 1 de Corintios 1, Pablo lo equipara con un apóstol. Acordaros que los apóstoles siguen saliendo. Vemos que a unos se les ha dado el don de sanación, a otros se les ha dado el don para ser apóstoles, a otros para ser profetas. Esos siguen saliendo. Y Apolos es uno de ellos. En 1 de Corintios 1, una de las discusiones que sabemos que están ocurriendo en Corintios y a las que Pablo hace referencia es precisamente que unos dicen, yo soy de Cefas. Y otros dicen, no, yo soy de Apolos. Y otros dicen, yo soy de Pablo. Y otros dicen, pues yo soy de Cristo. Apolos es uno que está considerado al nivel de los apóstoles. Entonces, fijaros que cuando Apolo aparece en escena, aparece de la siguiente manera, en Hechos. Mientras tanto, un judío llamado Apolo, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. O sea, estaba enseñando de Jesús
con entusiasmo, etcétera, pero solo sabía del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila, nuevamente, Priscila aparece primero, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron o le enseñaron el camino de Dios con aún más precisión. Aquí tenemos a Priscila y Aquila, y la voz cantante, podríamos decir, la tiene Priscila. Les está explicando a alguien que está nombrado en 1 Corintios 1 a nivel de Pedro, a nivel de Pablo, como apóstol. Y Priscila le está enseñando. Nuevamente, si lo que dice en 1 de Timoteo 2 Pablo es genérico, estaría siendo inconsistente con el resto de su ministerio, de la manera en que se relaciona con otras mujeres, y no tiene ningún problema con Priscila haciendo eso. Porque no es genérico. Es el problema en Éfeso, perdón. Ok, ya habíamos mencionado 1 de Corintios. Aquí tenemos el otro clavo ardiente. 1 de Corintios 11, versículo 15, dice lo siguiente. Os voy a presentar el otro clavo ardiente. No es este versículo, es el siguiente que os voy a mostrar. Pero antes quiero que veáis que en el mismo libro Pablo dice lo siguiente. Pero toda mujer que ora o profetiza en la congregación, que lo haga que lo hace con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza en la congregación con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Aquí está diciendo Pablo que el orar y profetizar para una mujer en la congregación solo tiene una restricción. Y sin entrar en la restricción del templo en Corintios, ¿ok? Y de la manera en la cual las mujeres adoraban en el templo en Corintios, las mujeres paganas, ¿ok? Vemos que lo de la cubierta de cabeza es también un aspecto cultural, pero la única restricción es que tenga la cabeza tapada. Pero no está restringiendo o no está evitando que una mujer, o prohibiendo que una mujer ore o profetice, ¿dónde? En la congregación. Esto lo dice en el capítulo 11. Fijaros lo que dice en el capítulo 14. En el capítulo 14, del 34 al 35, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Si me acabas de decir que la mujer puede orar y puede profetizar en la congregación siempre y cuando tenga la cabeza tapada. Y cuando hablamos de la cabeza tapada, por cierto, ya os lo digo así más o menos de pasada, está hablando de no raparse, no de un trapo, sino el pelo. Está hablando del pelo. ¿Ok? La mujer de Will Smith, para hablar en la congregación, tendría un problema, no porque no tiene un tapado, sino porque no tiene pelo, porque se ha rapado. Porque eso también en Corintios identificaba algo en el culto pagano. No está hablando de trapos sobre la cabeza, está hablando del pelo de la mujer. Pero bueno, con eso aparte, fijaros, en el capítulo 11 las permite profetizar, no es que las permitan, no las prohíbe, que profeticen y que oren en la congregación. Y en el 14 dice que queden calladas en las congregaciones. Dice, fijaros, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso o vergonzoso que una mujer hable en la congregación. Ok, un número de cosas aquí. Primero, ¿por qué me dice que la mujer sí puede profetizar públicamente? ¿Por qué me dice que la mujer sí puede orar públicamente y profetizar públicamente en el capítulo 11 y en el capítulo 14 me dice que no?
En uno me está diciendo que sí puede, pero que no lo haga con una cabeza rapada. Lo vamos a dejar ahí para no adentrarnos en otra caja de Pandora. Pero en el otro, solo 3 capítulos más tarde, me están diciendo que no puede hablar, no hables. Si tienes alguna pregunta, que te lo explique tu marido en la casa. De ahí el clavo ardiente. ¿Cómo? Que tú estás teniendo ideas de que ¿qué? De que Jesús ama a todo el mundo. ¿De que qué? De que Jesús puede llegar a salvar al peor de los criminales. Puede llegar a... ¿Cómo? No, 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 no. Tú tienes que ser enseñada por tu esposo. ¿Por qué? Porque ahí está el clavo ardiente. Pregunten en casa a sus maridos. ¿Os dais cuenta del clavo ardiente? Ok. Ahora, voy a poner aquí el emoticono del pensar. ¿Por qué me dice en el capítulo 11 que sí se puede profetizar si eres mujer y hablar en público de la congregación si eres mujer? Y en el capítulo 14 me dice que no. Pensamos. ¿Por qué me dice Pablo, entre todas las gentes? Si igual me lo dice Santiago, me lo creo, pero Pablo me dice lo siguiente: sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pablo, mi Pablo, el que dice que no estamos bajo la ley, va a usar la ley para poner sujetas a las mujeres. El emoticono del pensamiento. Algo aquí no encaja. ¿Qué está pasando aquí? Pablo y la ley, usando a la ley para someter a una mujer. Ahora fijaros, mirad en pantalla, porque vamos a quitar el otro clavo ardiente. Primero, como también la ley lo dice. ¿Dónde lo dice la ley? Que la mujer esté callada, que no puede hablar en la congregación. ¿Dónde lo dice? En el Talmud y también en la ley judía oral o la tradición oral judía dice lo siguiente: es vergonzoso, fíjate, es lo mismo, porque es vergonzoso que habla en congregación. Es vergonzoso que una mujer deje oír su voz entre los hombres. La voz de una mujer es inmunda desnudez. Entonces, ¿dónde lo dice la ley? Lo dice en el Talmud o ley judía oral. Ahí lo está diciendo. ¿Sabéis también lo que dice el Talmud? Fijaros. Jesús habla de un fariseo y cita una oración famosa del Talmud. Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso es en Lucas 18. Y Jesús está citando a propósito una oración que también viene del Talmud, que también viene de la tradición oral de la ley, y que dice lo siguiente, que añade lo siguiente: en la tradición oral de la ley judía, esta oración a la que Jesús está citando incluye lo siguiente: gracias gracias porque no soy mujer, ni samaritano, ni gentil. Esa es una oración judía que Jesús está citando, y aquellos que la escuchen la reconocen, esa oración. Y en la tradición de la ley judía oral incluye gracias porque no soy mujer, hablando del el clímax del machismo. Dar gracias porque no soy mujer. De hecho, se daba gracias si el que nacía era varón. Y decía: ay, madre mía, otra mujer. Se daba como ¿por qué me has maldecido, Señor, con una mujer? ¿Para qué me has maldecido como una niña? Ok, agarraros.
Ahí tenemos Primera de Corintios. Esa es la carta de Primera de Corintios. Pero la carta de Primera de Corintios no es la primera carta de los Corintios, a los Corintios. Es la segunda carta a los Corintios. La llamamos la primera carta de los Primera de Corintios porque es la primera que tenemos, es la única que tenemos. Pero no es la primera carta, es la segunda carta. ¿Cómo es que es la segunda carta? Claro. Fijaros que en el capítulo 9, perdón, capítulo 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Unos versículos más tarde dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Pablo está ahora, le han puesto al corriente de una situación en la cual un joven se está acostando con su madrastra. Y dentro de la iglesia no pasa nada. Entonces, Pablo les dice, con esta nueva situación, que ahora Pablo está al corriente, le dice, pero si ya os he escrito, que no os juntéis con fornicarios. Ya os he escrito. De hecho, a ese joven le dice, sáquenlo fuera, entréguenlo a Satanás para que su cuerpo, entreguen su cuerpo a Satanás para que él sea salvo. Esa parte a nadie le interesa. Cuando todo le interesa como, entrégalo a Satanás, sí, para que sea salvo. Para que su alma sea salva, para que su espíritu sea salvo, para que él sea salvo. La última parte del versículo no le interesa a ciertas personas. Eso es lo que hicieron con este chico que estaba fornicando con su madrastra. Pero Pablo ya hace referencia a que si yo ya os he escrito antes de que no os juntéis con fornicarios. Antes significa que había otra carta. Pero esa carta, si miráis en pantalla, es la primera carta que no tenemos. No tenemos la primera carta de Pablo. Pero no solo eso, que no tenemos la primera carta de Pablo, sino tampoco tenemos la respuesta de los de Corintios. Porque en el capítulo 7 nos dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Le escribieron cosas a Pablo. O sea, Pablo ya escribió, pero los de Corintios ya escribieron también. Le escribieron cosas. Carta de los Corintios a Pablo. Tampoco la tenemos. O sea, la primera carta de Corintios que nosotros tenemos, en realidad ya hay dos cartas anteriores, por lo menos, como mínimo, dos cartas anteriores en las cuales hay una comunicación de que, bueno, nos está pasando esto. Y Pablo contesta, pues esto y esto y esto y esto y esto. A lo que ellos contestan, esto y esto, esto y esto y esto y esto. Sí, pero estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto. A lo que Pablo contesta en 1 Corintios. Luego, asumimos que hay una respuesta de los corintios que tampoco tenemos, y luego tenemos la segunda de Corintios, que en realidad es la tercera carta. Es la tercera carta. Ahora fijaros. ¿Se ha entendido? Lo que tenemos es 1 Corintios, 2 de Corintios, que en realidad es la segunda carta de Pablo y la tercera carta de Pablo a los Corintios. Y nos faltan como mínimo 3 cartas. Nos falta la primera carta de Pablo, como mínimo, la respuesta de los Corintios, como mínimo, de las cuales nos enteramos de qué podría haber en esa respuesta de los Corintios por los temas, por los tópicos o por los asuntos que la carta de Pablo está yendo. Os dais cuenta que prácticamente cada capítulo en 1 de Corintios dice, bueno, unos estáis diciendo que sois de Cefas, otros estáis diciendo que sois de Pablo, otros estáis diciendo que sois de Apolos, otros estáis diciendo que sois de Cristo. Ok, ya nos podemos imaginar que en la carta de los Corintios hay una pregunta o hay una referencia. Pues Pablo, aquí estamos teniendo una discusión porque unos están diciendo nosotros, Pablo, queremos saber tu opinión porque nosotros somos de ti, nosotros somos de Pablo, pero aquí hay otros que están diciendo que son de Cefas, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos que eso es algo de lo que podría haber contenido la carta de los Corintios a Pablo? Porque Pablo hace referencia a ello. Otra referencia que vemos, por ejemplo, en el capítulo 8 es en relación a
podemos comer la carne que se sacrifica en el mercado, perdón, que se sacrifica en el templo pagano y se vende en los mercados de la ciudad. ¿Se puede comer esa carne? ¿Sí o no? Algunos están comiendo esa carne, algunos se van y compran esas carnicerías. ¿Se puede comer esa carne? No, sí. Vemos que hay una referencia, hay un esquema que Pablo está siguiendo. Está siguiendo un esquema. El esquema se lo da posiblemente entre su primera carta y la respuesta de los corintios. Es el esquema que en la carta que nosotros sí que tenemos, de Primera de Corintios, Pablo está siguiendo ese esquema. Hay este tema, este asunto, este asunto, este asunto. Y a lo largo de Primera de Corintios tú te das cuenta que Pablo está tocando un montón de asuntos, referenciando a aquello que le han hecho saber por una correspondencia previa. En cuanto a las cosas que me escribisteis. Ok. Aquí vamos a incluir el versículo 36. Versículo 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y luego, el versículo 36 dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y lo ponen en pregunta, y muchas Biblias lo ponen acaso, pero no le dan el énfasis que el griego le da. El griego no tiene entre comillas. Cuando Pablo cita algo, el griego no tiene la posibilidad el griego antiguo no tiene la posibilidad de decirte, está citando a alguien. Y el énfasis tampoco tiene puntos de exclamaciones o interrogaciones que dan un énfasis. Esa palabrita que tengo ahí en rojo es un acentado, pero un acentado exagerado. Es una exclamación de incredulidad. Sería algo así como, oh, o algo así como, ¿acaso? O sea, digo acentado, por eso me estoy llevando las manos a la cabeza. La siguiente sería más apropiada incluso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Esa es la palabra. Pues eso lo cambia todo. ¿Queréis verlo cómo lo cambia todo? Fijaros. ¿Os acordáis lo que acabo de mostrar? Solo tenemos Primera de Corintios y Segunda de Corintios, que es la segunda y la tercera carta. La Primera de Corintios, evidentemente, referenciando no solo a su primera carta, sino especialmente la agenda de tópicos o de temas que los corintios le están haciendo, le están poniendo al corriente a Pablo, de Segunda de Corintios. ¿Ok? Fijaros. Podemos ver que de la respuesta de la carta de los corintios a Pablo hay un montón de temas. El tema de la Santa Cena, el capítulo 7, cómo se hace lo de la Santa Cena, cómo hay que ofrendar. Capítulo 9, cómo hay que ofrendar. Pablo ahí responde, ¿no? Responde con un corazón tal. La congregación, todo el mundo están hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Va por diferentes temas. Carne a los ídolos, no carne a los ídolos, seguimos esto, seguimos lo otro, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, etc. Va por temas. Okay, ahora fijaros. Nuestras mujeres callan en las congregaciones. No les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo, no estamos tan mal, porque algunas cosas sí que tenemos en orden. Porque la ley también lo dice. Y por eso, y si quieren aprender en nuestras congregaciones, las mujeres que pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo lo cita y su respuesta es esta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando?
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios y solo vosotros os ha llegado? Ahora el versículo 36 sí que encaja, que sí. El 36 sí que encaja. ¿Acaso ha salido de vosotros que la mujer no... O sea, la mujer que vaya a la casa... ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? La mujer que vaya a casa en silencio, calladita, pompón, que el marido le... ¿Acaso os creéis que la palabra de Dios solo Dios la puede usar para con vosotros? ¿Que no puede usar a una mujer? Ahora sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido no solo el texto, no solo el versículo 36, sino que tiene sentido conociendo lo que conocemos de Pablo. Esta es muy fácil. Esta no es ni siquiera clavo ardiente. El clavo ardiente son esos dos que hemos mostrado. Esta es muy fácil en realidad, pero la voy a presentar ahí porque de vez en cuando la usan también los machistas bíblicos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Primero empieza diciendo someteos unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Lo han interpretado como que estén sujetas, lo que dice el marido. No, no, no. Están diciendo que no sean de ala ágil, que no anden ahí de uno al otro, con uno y con otro, con otro, con otro, sino que tienes un marido. ¡Pum! Quédate con ese marido. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que tiene que someterse, bajar la cabeza y no responder si está en desacuerdo. No. Estén sujetas a sus propios maridos, no a los de otros, que no anden ahí como colibrí de flor en flor, que esté sujeta a tu marido, sé fiel a tu marido como eres fiel al Señor. Porque una cosa, decimos, los hombres son todo adúlteros, sí, pero no adulteran con hombres. Si los hombres son adúlteros, ¿con quién adulteran? Adulteran con mujeres. ¿De dónde salen esas mujeres? A veces esas mujeres también son casadas, ¿no? Los hombres son todos unos adúlteros. Sí, ¿y con quién adulteraron? Con una mujer que también estaba en otra relación en muchas ocasiones. Estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa parte le encanta a los maridos machistas someter. El versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa parte, ese versículo, los maridos machistas no lo incluyen. Pablo está tratando de hablar en un contexto súper machista, cómo hablar para un lado y para el otro, y para cómo darles a todos su medicina. Y al hombre, que es un machista, al que está un hombre en un contexto machista, donde se está escuchando a Pablo, después de que lo ha satisfecho o cree haber sido satisfecho en su machismo, ¡ajá!, que se sometan a mí. Sí, ahora a ti te hablo. Ámala como a Cristo, o como Cristo ama. Ámalo a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia imperfecta y se dio por ella. Y se dio y la sirvió a ella y le limpió los pies a ella y la protegió a ella y cuidó de ella y la amó a ella. Y no la humilló, no la expuso, no la degradó a ella. El mensaje del versículo 25 es el cualificante, es la parte del mensaje que cualifica el texto. Esa es la parte que los esposos, los maridos machistas tienen que leer, y es precisamente la parte que interesadamente e intencionadamente omiten. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 3 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, después de que esos dos clavos ardientes han sido explicados, ahora sí que tiene sentido que Pablo tampoco es bipolar. Pablo tampoco es bipolar. Dios no es bipolar, Jesús no es bipolar, pero Pablo tampoco es bipolar. Y ahora se entiende como uno de sus mejores acompañantes, de los que Pablo disfrutaba en sus debates teológicos, era Priscila, una mujer. Ahora se explica. ¿Ok? Entonces, de ese cabo, de esos dos clavos ardientes, que es el elefante en la habitación, que es lo que el machismo bíblico actual se agarra firmemente y al que luego le añade todo el resto del Antiguo Testamento, ahora que ha sido explicado en su contexto para que no sea un pretexto del machismo, entendemos lo siguiente, que mientras un hombre con poder llega líder de la gente, líder del pueblo, llega por de noche para que su reputación no sea mancillada. Y tiene nombre de líder, Nicodemos, el líder de la gente, está en su nombre. Llega por la noche. Jesús, a mitad del día, llega a la samaritana, a la mujer repudiada. Y es la primera evangelista de todo Samaria. Jesús defiende a aquella mujer que va a ser apedreada por haber sido cogida en el mismo acto de la fornicación. Y al hombre no aparece en la escena. Al hombre está omitido, el hombre no aparece. Sin embargo, Jesús la protege. Pero no solo eso, sino que después de la crucifixión, bueno, antes de la crucifixión, María, la hermana de Lázaro, es la única que lo unge como rey. Es la única que le unge como Salvador y es la única que lo unge por el aprecio y el amor que tiene por él. Los hombres en la habitación no la defienden y de hecho hay hombres en esa habitación que encima la critican. El ladrón, Judas, dice, uy, con ese dinero podríamos haber ayudado mucho. Y el otro, el ex leproso, Simón el fariseo, dice, está. Resulta que esa mujer es a la que el Señor para los carros a todos y la defiende nuevamente. Cuando vemos quién sigue a Cristo en los evangelios, pongan en Google las mujeres siguiendo a Jesús. Hablamos de 12 apóstoles, pero hablamos de muchas y muchas y muchas mujeres y mujeres con niños siguiendo a Jesús y sentándose a la misma mesa en el día a día, me refiero, en el día a día sentándose en los mismos círculos con los hombres. Tenemos también a esa misma María sentándose como discípula, de rodillas como lo hacían para con los rabís, o como los profetas, o para con los maestros, sentándose ahí en la casa de su hermana Marta, escuchando de Jesús y no siendo apartada como los fariseos lo hubieran apartado, porque eso era ilegal. Pero mientras los hombres después de la crucifixión están asustados, escondidos en el aposento alto, son las mujeres que van a la mañana a poner más incienso, o sea, más hierbas aromáticas y más mirra y más incienso sobre el cuerpo muerto de Jesús, sabiendo que se van a encontrar, en principio, a un número de soldados hombres allá y no teniendo idea de cómo van a entrar, mover esa piedra para ungir a Jesús. Mientras que los hombres están asustados en el aposento alto. Y a la primera persona que Jesús le da las buenas noticias de la resurrección y del evangelio y de que Dios es un Dios vivificador y un Dios viviente, es a María. No a Pedro, no a Juan y no a Santiago. Es a María. Y de hecho, de María se dice que por el hecho de que hizo lo que hizo en la casa de Lázaro con la jarra de alabastro,
La historia de ella será contada por la eternidad. Sin embargo, en el machismo bíblico, de lo menos que se habla es de la mujer. De lo menos que se habla es de la mujer. Justo lo que ya nos indica que ese machismo bíblico está muy apartadito de lo que es el evangelio que Jesús quería que se fuera a predicar. Lo digo en la última frase de este estudio. El hombre, históricamente, en la religión judaico-cristiana, e incluso en estos días, el hombre se reviste de teología para que esa teología se convierta en oculte una desnudez impresionante. Y esa desnudez es la siguiente. Perdón, Que Oscar. entre dos... Dime. Es la segunda vez que te congelas unos segundos. Pero la otra, Okay. creo, la anterior que estabas hablando de María, creo que lo puedo acomodar bien y que se entendió la idea. Pero ahora justo esto último, tu última frase ha quedado cortada. Okay. Okay. El hombre en la tradición judeocristiana, incluso a día de hoy, incluso hasta día de hoy, utiliza la teología para revestirse y ocultar una desnudez. ¿Sabéis cuál es la desnudez? Para mí es más fácil dar un estudio bíblico que hacer lo que Dorcas hacía. Esa es la desnudez. Es más fácil hablar que vestir al pobre. Es más fácil hablar y dar un estudio bíblico y cubrirnos de teología y de conceptos y de profecías, etcétera, etcétera, que lavar los platos y darle un masaje a mi esposa. Más fácil. Es más fácil revestirme de teología porque no le llego a Dorcas a la altura de las sandalias o los zapatos. Entonces el hombre se reviste de teología para ocultar su falta de cristiandad. Y el exponente más claro a todo ello es el machismo bíblico. Espero que revisen nuevamente esos versículos que hemos mostrado en 1 Timoteo 2, 1 Corintios 14. Quitemos esos dos clavos ardientes que son las únicas dos cosas en las que el machismo bíblico sigue todavía agarrándose. Y para aquellas mujeres que están en estos momentos viviendo en una casa donde el esposo les está diciendo, aquí está clarísimo, yo soy el esposo, tú no puedes estar ahí, tú puedes pensar, sí, pero siempre que pienses como yo te digo que tienes que pensar, no puedes estar pensando independiente y no puedes llegar a conclusiones definitivamente que yo no te autorizo que llegues a esas mujeres. Primero, a ti te hemos habilitado con la interpretación en el contexto bíblico de lo que Pablo dijo, primero. Y segundo, es que el Señor te dé sabiduría, porque en muchas ocasiones, de hecho diría la mayoría de las ocasiones, el machismo es una expresión de una inseguridad masculina tremenda, tremenda. A más machista, más inseguro. Lo único que está mostrando con su machismo es que en su inseguridad está muy, muy, muy abajo y se cubre esa inseguridad con el machismo. Entonces, que el Señor te dé a ti sabiduría para saber cómo manejar cada una de esas situaciones y cómo de una u otra manera alzar también a tu esposo en la plataforma de valía que solo Cristo da. Así que el Señor esté contigo en esa sabiduría que ha prometido a todos aquellos que carecen de ella. Vamos a cerrar con oración. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Padre, por mostrarnos que eres consistente, que tu Espíritu es consistente, que en Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay gentil ni cristiano, no hay mundano ni creyente, sino que en Cristo Jesús
que ha cubierto la multitud de los pecados del mundo. Tampoco hay ni varón ni mujer, sino todos herederos de esa promesa en Cristo. Te damos las gracias por ello. Acompaña a todos aquellos que han escuchado este estudio y aquellos machistas que se han atrevido a verlo. Espero, Padre, que las evidencias bíblicas que ellos tanto usan hayan sido capaces. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de bendición y que hayamos todos aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias.